componente muy importante de la inmunidad innata, que es el complemento. A manera de resumen, recuerden que el complemento es un conjunto de proteínas que no es un componente, a pesar de que se le nombra en singular el complemento. Toman este término inmunológico como el equivalente a cuando dice uno gente. No existen las gentes, existe la gente. Gente ya es un plural. Complemento es un plural porque abarca a todo un montón de proteínas y muchas de ellas tienen actividad enzimática. De hecho, el complemento precisamente se dice que se activa porque se inicia la función enzimática de los primeros componentes del complemento. Y como tal, como una vía enzimática, como un conjunto de proteínas que tienen actividad enzimática, pues tienen lo que llaman los bioquímicos vías de activación. En el complemento en particular, se conocen 3 vías de activación del complemento. Empezamos a ver 2 de las vías de activación que tienen que ver con la inmunidad innata, que son formas de manifestación de la inmunidad innata, que son la vía alterna y la vía de la lectina. Hay una tercera vía, que es la que llaman clásica, que debiera de ser la alterna, que depende de anticuerpos. Evolutivamente es aparentemente la última vía de activación del complemento que aparece en la evolución, porque requiere de anticuerpos, y los anticuerpos son un conjunto de proteínas que solamente aparecen a partir de los vertebrados. Hay equivalentes en los invertebrados, hay equivalentes en las plantas, pero no le llamamos anticuerpos. ¿Ok? Bien. La vía alterna habíamos empezado a platicar de manera de recordatorio y resumen para tener un hilo de continuidad. La vía alterna requiere de estos 4 componentes para empezar su activación. El componente que llamamos C3, recuerden que todos los componentes estructurales del complemento tienen la letra C mayúscula y un número del 1 al 9, C1, C2, C3, etc. Bien, el C3 es uno de los componentes a partir de los cuales se inicia la vía de activación alterna. De hecho, esta es una vía de activación espontánea y que está sucediendo permanentemente. Todo el tiempo se está activando, se está iniciando esta vía de activación del complemento. Y esto sucede porque platicábamos, esta molécula de C3 tiene un grupo químico que se llama tioéster, que no es otra cosa más que un azufre con un carbono o con un carbonilo que hacen un enlace covalente. Esto le llamamos tioéster. El carbonilo está esterificado con el sulfidrilo. Bueno, este grupo se hidroliza, o sea, reacciona con el agua, se rompe el enlace covalente entre el azufre y el carbono y se generan 2 grupos, el sulfidrilo por un lado y el carboxilo por el otro lado. Y el carboxilo es muy reactivo. El sulfidrilo ahí se queda, pero el carboxilo que se genera es un grupo que puede hacer 2 tipos de unión con las superficies celulares. Uno, o se esterifica. No me acuerdo si está por acá adelante. No está la reacción, ya se las mostré después. Pero el carboxilo o se esterifica con algún hidroxilo, con algún grupo que tenga un hidroxilo por ahí en las proteínas o en los azúcares de las superficies celulares, por ejemplo, el hidroxilo de la tirosina o los hidroxilos de los azúcares, o forma un enlace amida. Como buen carboxilo, se encuentra por ahí una amina libre, hace un enlace amida y se une a las proteínas de la superficie celular. Como sea, una vez que se hidroliza el grupo, el componente C3, se rompe el tioéster, el carboxilo se une covalentemente a la superficie celular, y una vez que se une el C3 hidrolizado, aquí no se rompe nada, simplemente, bueno, sí se rompe, pero se rompe un grupo químico. Y esto, una vez que el C3 hidrolizado se une covalentemente a través de este grupo a una superficie celular, entonces sirve de sitio de asociación de una proteína que llamamos factor B. El factor B se asocia a C3, no se une a la membrana, y eso lo hace lábil
a la fragmentación proteolítica por parte de otra proteína que se llama factor D. En esta vía tenemos muchos componentes que llamamos factores. El factor B se asocia con C3 hidrolizado, es roto proteolíticamente el factor B por el factor D, B de Beto es roto por D de Daniel, y se libera un péptido que llamamos BA, B mayúscula, A minúscula, y este péptido que se libera, que decíamos empieza a difundirse por el flujo del líquido intersticial, este líquido que drena todos los tejidos, se va. Y como es un quimiotáctico, empieza a generar la atracción de otras células, células fagocíticas principalmente, y para empezar. Y esto nos da lugar a, y el pedacito que queda del B, cuando se rompe proteolíticamente, es el B mayúscula, B minúscula, B de Beto, B de barco, porque barco se escribe con minúsculas y no es la primera palabra de una oración. Y esto hace que esta proteína adquiera una actividad enzimática que es de proteasa, que tiene especificidad por sitios donde hay serinas. Es una serina proteasa. Y como tal, lo que hace este factor B es que rompe proteolíticamente a otro componente de C3 que no esté hidrolizado. Un C3 que pasa por ahí que todavía no está hidrolizado, es decir, que no se le ha roto este grupo por efecto del agua, y en ese momento este C3 se fragmenta, roto por el factor B, y se genera un C3A que se libera, no está aquí el C3A, no lo veo, se libera el C3A, es un péptido que se lo lleva el líquido intersticial y es un quimiotáctico, entre otras cosas. Y el C3B, como tiene disponible su grupo tioéster, hace también un enlace covalente con las membranas celulares, ya sea que se esterifique el carbonilo con un hidroxilo que encuentre por ahí, o como esto se rompe y genera el carboxilo, entonces este puede hacer una enlace amida con la superficie celular. Es lo mismo que hizo el C3 hidrolizado. Y ahora este C3, pero C3B, este sí es roto proteolíticamente, de todas maneras asocia con B, lo fragmenta D, queda entonces un complejo C3B con BB, pero está asociado al C3 hidrolizado con BB, y esto empieza a hacer una serie de reacciones en cadena. Entonces, a manera de resumen, C3 se hidroliza, se convierte en un sitio de asociación con el factor B, en presencia de magnesio lo requiere el factor D, que es una serina proteasa, D rompe a B, se libera el fragmento BA, BB es entonces un sitio al cual se asocia C3 no hidrolizado, que es fragmentado por BB, que es una serina proteasa, su sustrato se llama C3, lo rompe y se libera C3A, un componente muy importante, ahorita vemos qué hace. Y el C3B se une covalentemente a la membrana, entonces ya tenemos dos proteínas unidas covalentemente a la membrana y una proteína, el B, el factor B, que se asocia con C3, tanto hidrolizado como el roto proteolíticamente, y esta es una proteasa, una serina proteasa. Su sustrato se llama C3, rompe a C3, se genera C3B, que se asocia con otro factor B, que es roto por el factor B, se libera otro PA, que es quimiotáctico como el C3A, el C3 este factor B se asocia con otro C3, se vuelve a romper, y esta reacción se repite varias veces, un número N de veces, N igual a muchos, a un montón, dicho matemáticamente. Y al final voy a tener un complejo de 3BBB que se puede disociar con cierta facilidad, y para que no se disocie, porque una vez que se desprenda, este está unido a la membrana covalentemente, este no se va a separar, pero el factor B sí, porque como está ilustrado en el esquema, no tiene interacción con la membrana, sino con el C3, ya sea hidrolizado o el roto protolíticamente. Y esta unión del C3B con el factor B lo estabilizamos con una otra proteína que se llama factor P o properdin, y esto permite que se siga dando esta serie de interacciones. Al final, este complejo de muchas moléculas de C3B con muchas moléculas del factor B
van a formar un complejo que se llama convertasa de C5. Y es la convertasa de C5 porque lo que hace es precisamente convertir a C5 de una molécula inactiva a una molécula muy, muy importante, muy activa. Bien, esto ocurre espontáneamente sobre cualquier superficie celular, sobre superficies de bacterias, de parásitos, de protozoarios, de helmintos, de células cancerosas, de células infectadas con virus, de células normales. En cualquier célula que se deje, se le pega a este componente y empieza la activación por la vía alterna. Es espontáneo. No necesito que haya ninguna bacteria de por medio. Claro, si hay una bacteria, entonces esto empieza a funcionar de manera exagerada. O un protozoario parásito, una amiba, un toxoplasma, etc. Bien. La otra vía de activación que estábamos empezando a platicar es la vía de la lectina, que se llama como tal por la proteína MBL. Es una lectina, de ahí la L del nombre, mannose binding lectin, o sea, una lectina de unión a la manosa, porque es una glicoproteína. Esta MBL es una glicoproteína que reconoce azúcares. Esa es la definición de lectina, de acuerdo a los preceptos de los bioquímicos. Como lectina, es decir, como glicoproteína que reconoce azúcares, pues sus sustratos son manosa, de ahí el nombre de la proteína, mannose binding lectin, pero también reconoce otros azúcares como la manosamina o la glucosamina cuando están acetilados. O sea, cuando están unidos con acetilos, con un ácido graso, el ácido graso más pequeño, y la fructosa. Estos azúcares son los que reconoce la lectina y son importantes porque estos azúcares son los que predominan en las superficies de microorganismos, de bacterias y de parásitos protozoarios, como las amibas o las leishmanias. Ahora, esa proteína no reconoce la lactosa y no reconoce ácido siálico porque les comentaba la semana pasada, y lo saben ustedes seguramente por sus cursos de biología celular, estos azúcares son muy prominentes en la superficie celular. De hecho, el ácido siálico pues, es uno de los componentes importantes que le confieren carga negativa a la superficie celular. Y la galactosa, que forma parte de los azúcares, de estos grandes árboles de azúcares que hay en las células que tienen glicolípidos. La galactosa es uno de los componentes importantes de los glicolípidos. También la manosa, nada más que la manosa, en nuestras células, la manosa, que son estas bolitas verdes, la manosa en nuestras células forma parte de la base de los árboles de los glicolípidos o de las glicoproteínas. La manosa está oculta, pero en otros organismos como bacterias o hongos o levaduras, la manosa está muy expuesta. Es el azúcar más expuesto junto con los otros azúcares. Bien, estos azúcares son reconocidos por la MBL o MBP, también lo encuentran denominado como MBP, la P es protein, mannose binding protein, o mannose binding lectin, me gusta más el término de lectin, que es más global. Y esta es la estructura genérica de esta proteína MBL. Mencionaba la semana pasada, estas líneas en rojo que ven entrelazadas representan a la colágeno. Toda esta parte de la proteína es colágena, se ramifica, estas barritas en azul son enlaces disulfuro. Recuerden la estructura de la colágena, que está formada por 3 cadenas polipeptídicas que en su base, en el extremo aminoterminal, tienen enlaces covalentes que unen a una proteína que llamamos, a una cadena polipeptídica que llamamos A, con otra cadena polipeptídica que llamamos B, y la cadena C está unida con otra cadena C de otro trímero polipeptídico de otra molécula de colágeno, también a través de un puente de disulfuro. Y entre
C, la cadena C y las cadenas A y B, hay interacciones de baja energía no covalentes. Bien, eso es como está conformada la colágena. Y esta proteína se ramifica, le da lugar a varios bracitos que terminan en regiones globulares. Esta parte de la proteína que tiene una forma como de Pac-Man es uno de los sitios de reconocimiento del azúcar. Otro sitio de reconocimiento y otro sitio de reconocimiento. Ya esto se le conoce como CRD, ya son los sitios de reconocimiento del azúcar que cuando interactúa con la superficie celular, pues lo hacen de esta manera. Aquí está en azul, y el rojo son la parte de, perdón ustedes, de colágena. De hecho, la verdadera estructura tipo colágena es esta rojita, se ramifica, da lugar a estos dominios CRD que terminan con estas cabecitas globulares que son las que reconocen a los azúcares. Los azúcares deben de estar a cierta distancia para que pueda a menos dos de estas cabecitas unirse a una molécula de azúcar. Una de las cabecitas de un brazo y otra cabecita de otro brazo, y esto le da estabilidad. Superficies celulares que tengan pocos residuos de los azúcares que reconocen estas cabezas globulares no permiten la fijación, no permiten la unión. Y entonces esta proteína no inicia la cascada. Decíamos, la proteína MBL tiene esta región que es colágeno. Este es un dominio de colágeno, una secuencia CRD, en donde está al final la cabecita globular, y esta zona en azul que es una región rica en cisteínas, que es donde se hacen precisamente los enlaces de sulfuro para estabilizar a la proteína. Aquí está como un ramo de flores, está la colágena, este es el dominio CRD, donde está el sitio de reconocimiento, y una proteína que se parece, que tiene funciones bastante similares, es una proteína que se conoce como ficolina, también es una lectina que se diferencia de la MBL porque a pesar de que tiene esta región que es similar a colágena, tiene esta otra región, la ficolina, que es similar al fibrinógeno. Y al final, de todas maneras, tienen este extremo una parte que se hace globular. El fibrinógeno es una proteína similar a la colágena, es una proteína fibrosa, y al final tiene esta cabecita que es la que reconoce al azúcar. Como sea, cualquiera de las dos se une a la lectina y al azúcar, e inmediatamente que esto ocurre se le asocian dos proteínas que se conocen como MASP, las proteínas serinas proteasas asociadas a la proteína unidora del término MASP. El sistema funciona entonces así. Esta barra representa una superficie celular, por ejemplo, una bacteria, y estos hexágonos son los azúcares. Esta es la manosa o la N-acetilmanosamina, o los otros dos azúcares que reconoce la MBL o MBP, que se une, y en el momento que MBL se une a la superficie celular, la superficie bacteriana, en ese momento inmediatamente se asocian con esta MBL las proteínas MASP, Mannose Binding Lectin Associated Serine Protease, una serina proteasa asociada a la proteína unidora de Mannose. Como es muy largo el nombre, entonces pues le damos las siglas que representan o que nombran más fácilmente a estas proteínas. MASP1 es la primera proteína que se asocia con la MBL, adquiere actividad de serina proteasa, su sustrato se llama MASP2, MASP2 es rota protolíticamente, no se separan aquí péptidos, queda unido, el triangulito que está cortado aquí en gris queda unido por un enlace covalente, y en el momento que MASP2 se rompe protolíticamente, adquiere actividad de proteasa, y su sustrato es una serina proteasa, una proteasa que rompe en sitios donde hay serina, y su sustrato se llama C4. C4 se fragmenta, se libera el péptido C4A, y C4B se une covalentemente a la membrana porque tiene también este grupo tioéster, es decir, tiene un azufre esterificado con un carboxilo, lo que me da este grupo, el tioéster. Se une covalentemente.
Y en el momento que se asocia, entonces, o que se une covalentemente a la membrana, entonces sirve de sitio de asociación para la otra proteína que se llama C2. Y C2 también la rompe la proteína MASP2, es su segundo sustrato. Y cuando lo rompe, entonces libera el péptido C2A y el péptido C2B, que es la parte grande de la proteína, queda asociado con C4B. No se une a la membrana. El esquema sugiere que se une a la membrana. No, no se une a la membrana. Se asocia con C4B y adquiere actividad de proteasa. Es otra sedina proteasa, pero con un sustrato diferente. En este momento, este complejo C4B2B le denominamos convertasa de C5. ¿Por qué? Porque convierte a C5, el equivalente al complejo C3B, repetido múltiples veces y estabilizado con la properdina, que es la convertasa de C5 de la vía alterna. Son completamente diferentes, pero tienen la misma función. El factor B roto, el BB de la vía alterna, y el C2B son serinas proteasas y su sustrato es exactamente el mismo. Su sustrato se llama C5. Entonces, en este momento aquí están las dos convertasas de C5, la de la vía de la lectina, aquí no le hagan caso a esto, la vía de la lectina, C4B, 2B, 3B. Ah, me faltaba, perdón ustedes, que el C2B lo primero que va a hacer es fragmentar a C3, y ahora sí, el complejo C4B, 2B, 3B es el que hace la actividad de convertasa de C5. En cambio, por la vía alterna, que es esta vía que se está activando permanentemente sobre cualquier célula, incluso sobre células nuestras normales, está formado por el C3B, varias moléculas de C3B asociadas con varias moléculas del factor B activado, B. Y como su función es la misma, entonces a partir de aquí, no importa por dónde inició la vía de activación del complemento, van a seguir los mismos pasos a partir de este momento. Y empieza a formarse un componente que llamamos MAC, que es el acrónimo. No estamos hablando de Macintosh, no, estamos hablando de un Membrane Attack Complex, un complejo de ataque a la membrana. Y ese está formado por estos componentes, C5, 6, 7, 8 y 9. Ojo aquí, muy importante, porque esto puede ser fácilmente pregunta de examen. Diga usted cuáles son los componentes de la convertasa de C5. Y ustedes deberán preguntar por cuál vía. Ah, ya está bien. Ok, pregunta de examen. Ya, este fue un spoiler. Muy bien, bueno. ¿Por qué se llama complejo de ataque a la membrana? Lo primero que va a suceder es que no importa la vía por la que inició o por la que se formó la convertasa de C5, lo que va a hacer esta convertasa es que va a convertir a C5, que significa romperlo proteolíticamente, y se genera el peptidito C5A que se libera, se lo lleva el carambas o el líquido intersticial, el que pase primero, y es un quimiotáctico. Esos son los quimiotácticos más potentes que tenemos. Un quimiotáctico para neutrófilos, para monocitos, incluso para linfocitos. Y es un promotor de inflamación. Aquí comienza junto con los otros A's, C2A, C4A, BA, todos están haciendo quimiotaxis y empiezan el proceso de inflamación por la atracción de células fagocíticas. Ya, se formó el C5B. Este componente C5B de momento se queda flotando aquí encima de la superficie celular. Esta barra café, la superficie celular. Aquí se queda C5B. Ahí está, flotando. Y en el momento que se fragmenta, inmediatamente reconocido por un componente, C6. Aquí ya, a partir de este momento, ya no hay actividad enzimática. Ahora C6 tiene un cambio conformacional que junto con C5B sirve de sitio de atracción para el siguiente componente que es C7. Y el C7 tiene ya un péptido interno altamente hidrofóbico que se protruye en el momento que se forma este complejo C5B67. Entonces la región hidrofóbica del C7 se protruye, se expone. Es decir, este es el C7. Ya se asoció con C6 y C5B y entonces, ¡pum!,
le sale un dedito. Y este dedito le sirve para ir rascando la membrana celular, la va rascando y se le inserta. Y esta se inserta en la membrana celular. Recuerden ustedes que las membranas celulares están formadas, en su visión más sencilla, están formadas por dos capas de lípidos. Esta de arriba, la capa externa, y esta de abajo, la capa interna. Es decir, están viendo los lípidos de las membranas, están viendo hacia afuera de la célula y hacia adentro de la célula. Están en un modelo ideal, están organizados así los lípidos. Como recuerdan ustedes, los bioquímicos nos dicen que los lípidos son como un señor. La cabeza del señor es la región hidrofílica. Aquí hay un grupo con carga y estas dos patitas del señor son cadenas hidrocarbonadas, que al ser cadenas hidrocarbonadas, es decir, son secuencias de carbono, un metilo, otro metilo, otro metilo, otro metilo, o metilenos. Tenemos un CH2, 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 que están al lado de otro CH2, 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 etcétera. Pues son cadenas de grupos que no tienen carga. Por eso se convierten en la región hidrofóbica de la proteína. O sea, esta parte de los lípidos, esos son los H2, y aquí hay otros H2 hacia arriba, otros H2 hacia abajo, pues ni el carbono ni el hidrógeno tienen una carga neta, que pueden llegar a tener cargas especiales, pero no cargas netas. Por lo tanto, al no tener carga, no pueden interactuar con el agua y por eso son hidrofóbicas, que son estas patitas. Todas estas líneas azules representan a las cadenas hidrocarbonadas y las bolitas grises son los grupos hidrofílicos, que puede ser una etanolamina, una colina, un inositol, etc. Bien, y ya cuando se conforman como membranas ya reales, esta es una visión ideal de una bicapa lipídica, pero nada más, es eso, una bicapa lipídica. Las células son bicapas lipídicas que tienen porquerías insertadas, que son generalmente proteínas, que pueden ser de este tipo de proteínas, que pueden atravesar la membrana de lado a lado o pueden estar insertadas solamente en un lado, como tenemos esta proteína que está orientada hacia un lado de la membrana o esta proteína que está orientada hacia otro lado de la membrana, pero están insertadas en los lípidos, no la atraviesan, pero sí están insertadas en las membranas, o estas proteínas que están insertadas y que pueden así ser gordas o flacas, que son proteínas que sirven de reconocimiento, de transducción de señales, receptores para factores de crecimiento, para factores de diferenciación, en fin, para lo que necesitas. Esta es una organización que tiene la célula perfectamente bien establecida y que se perturba por la inserción de C7. En el momento que C7 se inserta en la membrana, perturba toda esta perfecta organización que hay. Las proteínas que atraviesan la membrana están rodeadas de los lípidos adecuados para no dejar huecos. No dejan huecos para que no haya posibilidad de que componentes externos se metan sin ningún llamado, como por ejemplo agua o algunos iones. De hecho, la membrana es altamente selectiva en su permeabilidad y nada atraviesa a través de los lípidos, absolutamente nada. Todo lo que pasa a través de receptores, que si esta fuera una molécula receptora, toma su ligando y lo transloca al interior, haciendo un movimiento de inversión para poder translocar, o hacen poros, como está aquí. Los lípidos se acomodan de manera tal que hacen poros para permitir el paso de nutrientes, de lo que necesite la célula. Bien, insertan su proteína C7 y entonces se perturba esta organización, pero además C7 no es parte de la organización, entonces los lípidos a su alrededor no saben qué diablos hacer. Ahora, ¿cómo me acomodo alrededor de este cuate que acaba de llegar, al que ni siquiera me lo presentaron, no lo conozco? Y esa desorganización temporal que sufren los lípidos la aprovecha el siguiente componente, que es el C8, aprovecha este desorden de los lípidos que están empezando a ver cómo le hacen y se mete C8.
Y entonces ya tenemos un huecote que están produciendo estos dos componentes que se insertan en la membrana porque tienen una región que es altamente hidrofóbica y que se descubre en el momento que se acercan. Que C8 está nadando por aquí, con su región hidrofóbica oculta, porque lo que hay aquí alrededor es agua. Pero cuando ve que ya se juntaron C5, B6, 7, no, pues ya se está armando la barra. Pues ya está armando la barra, pues vamos para allá. Y entonces dice C8, pues vámonos para allá, vámonos juntando. Y ahí está. Y esta región, este pedazo de la cadena polipeptídica que es hidrofóbica, ahora se expone, ya se vuelve, a ver, háganme algo, así como un barrista. Si ven un montón de barristas, no, pues yo le voy a entrar de aquí, a ver, háganme algo. Y entonces se mete ese 8 en la membrana y sigue perturbando la estructura de la membrana, y eso lo aprovecha el siguiente componente, que es C9, que se va insertando de manera secuencial y hace un polímero de varias moléculas de C9. Y este polímero de varias moléculas de C9, en realidad lo que hace es un boquete. ¿Cuántas moléculas? Entre 10 como mínimo, 9 dicen algunos autores, a 17 como máximo. 17 proteínas que van haciendo, van formándose de esta manera. Ahí se van insertando, cada una de esas se va insertando en la membrana, queda insertada, formando una empalizada, y esta empalizada es una empalizada circular, cilíndrica, que genera un boquete que varía entre 70 y 100, 70 y 100 angstroms. Y esto, cuando lo vemos de ladito, cuando vemos la estructura al microscopio electrónico de transmisión, pues lo vemos así. La tinción es una tinción negativa, lo que se tiñe es el fondo, no la membrana, todo lo que está en blanco es la membrana. Y estamos viendo aquí esta especie como de corona. No es una corona, es un cilindro, o esta estructura pertenece a un cilindro que se mete en la membrana, que se inserta en la membrana, haciendo esto. Esta estructura en rosita claro representa el complejo de C5, B6, 7 y 8, y C9 se va formando haciendo esto. Lo vemos aquí de esta otra manera. Y este complejo de C9 que se inserta, y entonces si ustedes se asomaran por aquí arriba, pongan su ojo aquí arriba, este es el ojo, pestañas. Ahora vean ustedes por acá arriba. Ya se me salió, pero bueno, esto va aquí adentro. Véanlo por acá arriba. ¿Qué verían aquí adentro? ¿Qué esperarían ver aquí adentro? Pregunta. Abro micrófonos. Si ustedes estuvieran viendo por aquí arriba, ¿qué esperarían ver aquí adentro? En el centro de este cilindro. ¿Alguien? Toc, toc. ¿Sería como un túnel? Es un túnel, pero ¿qué esperan ver en el fondo de este túnel? El túnel es esto. ¿Qué esperan ver adentro del túnel? Las cabezas hidrofílicas de la membrana. Las cabezas hidrofílicas de la membrana, los lípidos. La fortaleza de la membrana, de acuerdo a lo que nos dicen en las clases de bioquímica, la fortaleza de la membrana se basa en las interacciones entre las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos. Y sí, efectivamente, lo que yo esperaría sería ver esto, los grupos hidrofílicos de la membrana. No veo las cadenitas porque eso están más hacia adentro, tapadas por las cabezas. Y si la membrana debe su fortaleza, por eso es que no entra absolutamente nada si no se le da permiso a través de poros que forman las proteínas, o si no son transportadas. No entra ni el sodio, un catión, una cosa tan pequeñito, no entra, tiene que ser transportado. La fortaleza de la membrana la da esto, la unión o la asociación, porque ni siquiera hay unión, la asociación entre las cadenas hidrocarbonadas.
Si ustedes le meten una proteína aquí, en todo este tramo, en el que las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos que quedaron atrapados ahí adentro no pueden interactuar con las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos que están afuera, entonces estos lípidos que están aquí adentro, ese pedacito de membrana que quedó atrapada aquí adentro, no soporta, no puede no puede seguir asociada con el resto de los lípidos. Entonces ustedes seguramente, bueno, espero que cuando fueron niños se hayan jugado un juego muy peligroso que se llamaba coleadas. ¿Se acuerdan de ello? Era un montón de chamacos agarrados de la mano. Y entonces empezábamos a dar vueltas. Y el que estaba más uno de los niños de uno de los extremos, simplemente iba dando vueltas así. Nada más iba girando sobre sí mismo. Pero conforme se iba alejando la cadena de niños que estábamos agarrados de la mano, pues mientras más alejado, pues más tenía que correr el de más alejado para dar la vuelta. Y empezaba a ser tan fuerte esa vuelta que el niño más alejado pues no soportaba la fuerza centrípeta y salía disparado el escuincle, por eso era peligroso ese gol. Y luego salía disparado el otro, y así. Los lípidos están agarraditos de la mano, pero si ustedes les sueltan la mano, pues estos lípidos ya no tienen de sujetarse y salen disparados. Entonces el pedacito de membrana que hay aquí adentro, ese pedacito de membrana sale disparado. Lo voy a poner así como un circulito. Sale disparado ese pedacito de membrana. ¿Y qué queda? ¿Qué queda ahora allá adentro? Ya salió disparada la membrana. Vuélvanse a asomar. ¿Qué van a ver? ¿Citoplasma? El citoplasma. O sea, ya empiezo a ver el interior de la célula. Y ahora tengo un pequeño problema. Aquí afuera hay agua. Aquí adentro hay agua. El 70% de nuestras células es agua. Pero aquí hay sales. Por ejemplo, cloruro de sodio. Aquí también hay sales. Por ejemplo, cloruro de sodio. Pero aquí están en esta concentración y aquí están en esta concentración. Por lo tanto, cuando tengo diferencial de iones de un lado a otro de una membrana que ahora ya tiene poros, lo que voy a empezar a tener es un intercambio para igualar las concentraciones de lo que hay aquí adentro y lo que hay acá afuera. Y no es cierto, es al revés. Las concentraciones de sal aquí adentro son mucho mayores que las concentraciones de sal aquí afuera. Y eso es lo que hace este diferencial de concentración de sal afuera y adentro de la célula, o de un lado y de otro de la membrana, es a lo que llamamos presión osmótica. La célula tiene mucho más presión de adentro hacia afuera que al revés. La concentración salina es muy intensa, muy grande adentro de la célula y por lo tanto, para equilibrarse con el exterior, necesita permitir la entrada de agua. En este momento, al tener poros, al tener la membrana o poros, fíjense de qué tamaño son los poros. Son de 70, máximo 100 angstroms. ¿Pasaría una proteína por aquí, por este hoyo? ¿Alcanzaría a pasar una proteína por aquí? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no podría pasar una proteína por este hoyito? O este porito. Pues porque son mucho más grandes que los 70, 100 Armstrong. Sí, las proteínas tienen diámetros que medimos en nanómetros. Y estos son Armstrongs, o sea, son fracciones de nanómetro. Una molécula de agua, ¿se acuerdan cuánto mide una molécula de agua? ¿Cuál es el diámetro de la molécula de agua?
No, profe. ¿No? ¿Algún número? Armstrongs. La molécula 1.38 Armstrongs. Más o menos está en el orden de los Armstrong, mide alrededor de, si no recuerdo mal, 18 Armstrong. O sea, es un diámetro ridículamente pequeño. Si el poro mide 100, pues pueden pasar muchas moléculas de agua, pero preferentemente del exterior hacia el interior, porque vamos a equilibrar la concentración de sal. Eso es un fenómeno que en el laboratorio manejamos y que en bioquímica nos dicen que se llama diálisis, y que también nos lo enseñan en fisicoquímica, la diálisis, el intercambio de componentes de un lado y otro de la membrana hasta que se equilibran, lo que llamamos diálisis al equilibrio. ¿Ok? Y esa diálisis pues implica el flujo de agua. Finalmente, quien compensa, quien logra este equilibrio de sal de un lado y de otro de una membrana, las bolsitas como la que vimos en el video de la práctica de la preparación de anticuerpos de gamma globulina. ¿Se acuerdan que al final nos dice la profesora Marlene Castro que se mete la gamma globulina que ya se insolubilizó con sulfato de amonio, se mete en una bolsita de diálisis y eso se mete en un matraz que tiene un amortiguador, que es el amortiguador de boratos? La idea es que el exceso de sulfato de amonio que hay dentro de la bolsita se equilibre, se vaya saliendo ese sulfato de amonio, entra agua del exterior para diluir el sulfato de amonio, pero no solamente entra agua, sino que entran los iones del amortiguador de boratos. Se llena de sulfato de amonio el medio externo de la bolsita y se lo tenemos que cambiar, se lo tenemos que quitar. Dice la profesora María Castro, tienen que venir 2 de ustedes en la mañana y 2 de ustedes en la tarde para cambiar el agua de diálisis, que es el amortiguador de boratos. ¿Para qué? Para tirar el amortiguador de boratos que ya se saturó de sulfato de amonio, se le pone el amortiguador de boratos nuevo, se vuelve a meter la bolsita para que se siga saturando. Si lo dejo así nada más, pues voy a llegar al equilibrio y me va a quedar tanto sulfato de amonio de un lado como de otro. Lo que voy haciendo es diluyendo. Bien, pero es lo que le pasa a la célula, que le empieza a entrar agua, le empiezan a salir iones para equilibrar concentraciones. Y eso trae como consecuencia que la célula se va inflando. Pero este porito, esta fotografía es extraordinaria porque sobre esta célula solamente tenemos un cilindro. Aquí está el cilindro. Aquí está, ven ustedes la forma que tiene. Tiene una forma como de cilindro, hueco, un cilindro hueco. Aquí en medio no hay nada. Por ahí en medio es por donde pasa masivamente agua, pero en realidad en una célula cualquiera sobre la cual se activa el complemento, lo que pasa es esto. Este es un pedazo de una membrana de una célula, la que sea, a lo mejor un eritrocito, como lo que vimos la semana antepasada en el ensayo de células formadoras de anticuerpos. Vimos que se rompieron eritrocitos alrededor de la célula plasmática. Cuando vimos con cada luz, esos puntitos claros corresponden a zonas donde se ven todos los eritrocitos. ¿Por qué? Porque se activó el complemento encima de ellos. Y lo que pasó, si nos hubiéramos puesto a ver con un microscopio electrónico esos eritrocitos antes de que fueran rotos, lo que hubiéramos visto es esto. Cada donita que están viendo aquí, esta donita, todas estas estructuras que se repiten en la superficie celular, no son otra cosa más que este cilindro insertado en la membrana. Y como ven, hay una diferencia en la tinción muy clara entre el centro de la donita. La tinción es una tinción negativa, es decir, tiño con algo que se precipite un metal pesado en la membrana. Los metales pesados se depositan en la zona de los lípidos, pero no en las proteínas. Como el C9 es una proteína y está aglomerada haciendo un círculo, pues todo esto blanco corresponde a la proteína, donde no se deposita el metal pesado. Y el centro es más oscuro que el entorno. ¿Por qué? Porque mientras lo que veo aquí, todas estas zonas grises, toda esta zona gris, todo esto en gris, es membrana. Aquí en oscuro no hay membrana,
O sea, el metal pesado se mete porque es un hoyo. Y como contestaron ese dato muy atinadamente, lo que está viendo es el citoplasma. Entonces el metal con el que se tiñe se mete hasta el citoplasma y hace más oscura esa región cuando lo veo en microscopio electrónico. Bien, entonces en realidad en la célula en la que se está activando el complemento no se hace un boquete. Ese boquete no es único, sino que se hace muchas veces. Aquí lo tengo varias veces. Y eso es importante porque la célula no puede reparar. Si fuera un solo hoyito, lo puede reparar. Esto lo puede reparar con facilidad. Simplemente la célula interioriza este pedazo de membrana, se lo traga y repara la membrana. Ya. No, aquí no pasó nada. Pero hacerlo muchas veces, y esto además es un pequeño fragmento de la superficie celular. Esto es microscopía electrónica de transmisión. Entonces, esto es un cuadrito que ha de medir muy poquito por muy poquito. Cuando veo toda la célula, pues toda la célula está completamente llena de hoyos y termina por explotar. Por ejemplo, le pasa a las bacterias. Esta es microscopía electrónica de barrido para ver los cuerpos bacterianos intactos de un cultivo bacteriano en el que no está pasando la activación del complemento. Empieza a activarse el complemento, empiezan a hacerse estos chipotes. Todas estas pelutitas que están viendo ustedes son chipotes de sitios donde se está reventando la superficie celular y aquí ya definitivamente termina por estallar. Ya se ve cómo está rota completamente la pared bacteriana y esta célula pues está completamente más que muerta. Y todo lo que tenía en el exterior, todo lo que tenía en el interior, todo su citoplasma se liberó. Quedó afuera de la célula. Y lo mismo puede pasar en el caso de los virus envueltos, por ejemplo. Esta es la estructura microscopía electrónica de transmisión, otra vez una tinción negativa. Lo que ven ustedes en blanco alrededor es la proteína, la membrana, pero ustedes, la membrana celular que recubre al virus. En oscurito están viendo la cápside, la proteína que envuelve el ácido nucleico, y aquí adentro está el ácido nucleico. Como esto externo es una membrana, entonces sobre esta partícula viral se empieza a activar el complemento, se empiezan a hacer los hoyos y empieza a edematizarse el virus. Un edema es una acumulación de agua. Nos edematizamos cuando se nos acumula agua en los líquidos y se nos hace así gordito y nos presionamos, queda marcada la huella del dedo. Ustedes se pueden hundir fácilmente el tejido. Bueno, porque se acumula agua en los tejidos, agua que sale de los vasos sanguíneos. Bueno, las células se edematizan. Esta célula no se puede edematizar, es una bacteria. Pero los virus sí, porque tienen una membrana. Esta membrana se empieza a perforar, empieza a entrar agua en el espacio que hay entre la membrana que recubre al virus y la proteína que envuelve al ácido nucleico. Se hincha, se dematiza. Ven cómo está más gorda, es más grande la zona blanca que corresponde a los lípidos porque está llenando de agua hasta que definitivamente explota. Explota la membrana. Esta región corresponde a la proteína que envuelve al ácido nucleico, y aquí debería estar el ácido nucleico. Ya no hay, se salió, explotó, y al explotar se liberó todo. Eso es lo que le pasa a los virus como los coronavirus, que tienen una membrana a su alrededor. Los anticuerpos que estamos haciendo cuando nos vacunan, seguramente lo que están haciendo es promover la activación de complemento encima de las partículas virales, y estas partículas virales explotan, dejan de existir. No son las únicas células, no solamente las bacterias y los virus. Si estamos hablando de una levadura o de un hongo, pasa exactamente lo mismo si estalla igual. Si estamos hablando de una célula infectada con un virus, estalla la célula y luego estallan los virus que tenía dentro, o si es una célula tumoral en la que también se está activando complemento. Si no alcanza a reparar la célula, pues entonces la célula tumoral explota y libera todo el contenido. Esa es una muerte diferente a la que hemos platicado hasta ahora, que hablamos solamente de la apoptosis. Esta es una muerte por estallamiento, una muerte por necrosis. La célula estalla y libera todo lo que hay en su interior. Y pues ya alguien llegará y se comerá todo eso. Para eso se están liberando los péptidos que fungen como quimiotácticos para atraer células
que van a comer las partículas, las células sobre las cuales está activando el complemento o los productos de la ruptura. Algo importante es saber que esto, primero, tener en mente que esto está ocurriendo. Estaba diciendo a ustedes, vamos esto, reemplacen esta bacteria por una superficie celular de sus eritrocitos o de sus células epiteliales o de sus células musculares. Sobre esas células también está ocurriendo la activación de complemento permanentemente, pero nuestras células no estallan porque tenemos sistemas de regulación de la activación de complemento para evitar, entre otras cosas, muy importante, que las células no complemento permanentemente y toda la mendiga vida, estas células se vayan a morir. No se mueren. ¿Por qué no se mueren? Porque hay sistemas de regulación. Bueno, para empezar, hemos hablado cuando les mostré las superficies celulares de los macrófagos, de los linfocitos, varios tipos de receptores. Vimos que las células están plagadas en su membrana de receptores para N cosas, para anticuerpos, para moléculas de azúcar, para lipoproteínas, para lipopolisacáridos, para complemento. Mencionamos varias veces receptores para complemento, receptores de tipo 1, de tipo 2, 3, 4, que tienen su nombre en la nomenclatura de los sedes, de los complejos de diferenciación o de los grupos de diferenciación o de los agregados de diferenciación, los cluster of differentiation. CR1 es el CD35, CR2, CD21. El CR3 está formado por dos moléculas, CD11B y CD18, y lo mismo que el CR4, receptor para complemento de tipo 4, está formado por CD11C y CD18. El CR3 está formado por CD11B. O sea, son isoformas de la misma molécula del CD11. Bien, ¿dónde están estos receptores? No están regados en todos lados, sino que están presentes preferentemente en ciertas células. Por ejemplo, el receptor de tipo 1, el CR1, pero lo tienen todas las células sanguíneas, excepto las plaquetas y los eritrocitos. Es decir, CR1 lo tienen los linfocitos B, los linfocitos T, los polimorfos nucleares, los monocitos, los basófilos, los eosinófilos, todo el mundo tiene este receptor. Y tiene como ligando C3b, C4b y C1q. De C1q no hablamos ahorita, olvídense de este. Pero su receptor, su ligando es C3b y C4b. Estas moléculas que recubren a la célula y que se unen covalentemente. Bien, esas moléculas que están unidas a la membrana son reconocidas por este receptor. Por lo tanto, son moléculas muy importantes para ser captadas por células, como las células fagocíticas, por ejemplo. El receptor de tipo 2 reconoce pedacitos de una molécula que es el C3, ya sea el C3 hidrolizado, que es este IC3B, el C3DG y el C3D, que son productos de fragmentación del C3B. Este receptor lo tiene muy importantemente el linfocito B, es muy importante para el linfocito B. Y lo tienen una población de células dendríticas que están en los folículos, ¿se acuerdan? Dentro de las ganglios linfáticos, el vaso, decíamos que las células están organizadas, están compartimentalizadas. Los linfocitos B están en un compartimento que se llaman folículos. Bueno, hay un grupo de células dendríticas asociadas con estos folículos que son las que tienen este tipo de receptores y los linfocitos B. Son muy importantes estos receptores, este receptor CR2 o CD21, porque participa en los fenómenos de activación y diferenciación de los linfocitos B y de las células dendríticas. El CR3 es un receptor junto con CR4 muy importante porque son receptores que son abundantes en las células fagocíticas, en los monocitos y en los neutrófilos, y en los macrófagos, en los tejidos. Y esto hace que sean muy importantes para estimular la fagocitosis, es decir, son receptores que reconocen el C3b,
este componente de complemento, tanto el hidrolizado como el roto proteolíticamente. Por eso es que es un receptor para opsoninas y por eso la C3b es una opsonina, esta molécula que recubre a una partícula para que sea ingerido más fácilmente por una célula fagocítica. Y el receptor para C5a, este es un receptor que reconoce no los péptidos que se pegan a las células, sino reconoce a los péptidos que se liberan, el C3a, C5a, se liberan, se van nadando por ahí, fungen como quimiotácticos y por la misma razón, las células que tienen estos receptores para C5a, para C3a, C4a, son principalmente células fagocíticas, neutrófilos, basófilos y mastocitos o células cebadas que aunque no son fagocíticas, pues forman parte de este grupo de los leucocitos polimorfonucleares o granulocitos. Y la función de estos receptores es responder al estímulo quimiotáctico que representan C3A, C5A, C4A, BA, etc. Esos son cómo se ven los receptores esquemáticamente. Este es el de tipo 1, el CR1. Este es el CR4 y CR3, que están formados por dos cadenas. Este es el receptor para el C5A, que se comparte con el C3A. Y bueno, todas estas son receptores, moléculas que están en la superficie celular de varias especies celulares y les sirven para reconocer ya sea la llamada quimiotáctica o las células que están recubiertas de componentes de complemento y se las fagocitan. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre la activación de complemento lleva a la ruptura celular, sino que más importantemente la activación de complemento es un grupo de componentes que inician la inflamación porque fungen como quimiotácticos y ya vimos muy al principio vimos cuál es la función de los quimiotácticos. No solamente atraen células, sino que tienen también acción sobre los vasos sanguíneos, incrementando su permeabilidad. Permite que de los vasos sanguíneos salgan moléculas y salgan células. Moléculas, otra vez, decía ya en algún momento, no les voy a decir otra vez, pero sí se los voy a decir. Cuando hablo de moléculas que salen de la sangre, me refiero, aunque son muchísimas, me refiero muy específicamente a más componentes de complemento, anticuerpos, componentes de la cascada de coagulación, que son los que inmunológicamente nos importan. Salen otras cosas, salen azúcares, salen vitaminas, salen sales, etcétera, y se facilita la salida de células también, al momento que se abren espacios entre las células endoteliales. Bueno, entonces, estos receptores, entre otras cosas, nos facilitan el reconocimiento de moléculas, de células o partículas que están recubiertas de complemento y la salida de componentes de la sangre hacia los tejidos. Ahora, ¿cómo evito que que sea dañina la activación de complementos sobre mis células? Bueno, una de las formas en que logro esto, que mis células normales no sean dañadas por los componentes de complemento, la desestabilización de estos componentes de complemento. Nuestras células, todas nuestras células, tienen un conjunto de moléculas en la membrana como que está representado aquí, por esto que parece como una paleta. Esta paleta es una molécula, puede ser una molécula que se llama DAF, que es un acrónimo del Decay Accelerating Factor, un factor acelerador del decaimiento, o MCP, una proteína, no me acuerdo qué cosas de la membrana, que lo que hace es disociar el C4b del C2A, del C2b. Pero aquí pueden cambiar la A por una B. O piensen que es el fragmento que se une con C4b. ¿Se acuerdan que este C4b, 2b se llama convertase de C3? Y el C2 fragmentado se asocia simplemente con C4b, no se une a la membrana. Aquí el palito que están viendo implica unión covalente entre C4b y la membrana. ¿Qué hace el DAF o el MCP? Lo que hacen es que se acercan a este complejo y lo separan, lo disocian.
y hacen que salga volando el fragmento de C2. Algunos textos dicen que el fragmento grande de C2 se llama C2A. Otros textos dicen que el fragmento grande del C2 se llama C2B. ¿Ok? No importa cómo lo llamen, tengan presente que está refiriéndose al fragmento grande que se asocia con C4B para formar la convertasa de C3. Ahora, la convertasa de C3, por el otro lado, por la vía alterna, está formado por el C3B y el factor B. Bueno, el mismo factor acelerador del decaimiento se acerca a este complejo C4B con BB y lo disocia. Y se desprende el factor B activado, igual que se desprende el C2 activado, el C2B. Y en el momento que se desprenden, son atacados inmediatamente por enzimas, por proteasas que andan por ahí en la vecindad. Una de estas proteasas se llama factor I y lo va a fragmentar. Bueno, ahí está, el factor I, que también fragmenta al C3 hidrolizado. Inmediatamente que el C3 se hidroliza, antes de que se una covalentemente a la superficie celular, es atacado por una proteasa que anda circulando en el suero, en el plasma, y que inmediatamente que se hidroliza el factor I, el C3, lo fragmenta proteolíticamente. Y entonces, aunque sí se puede unir a la membrana, ya no continúa la activación de complemento porque ya no reconoce al factor B. Pero queda el C3 ahí unido a la membrana, ya fragmentado, roto por el factor I, y ya no sirve para nada más. El complejo de ataque a la membrana se puede empezar a insertar en la membrana, pero tenemos un elemento en la membrana, otra proteína de membrana que se llama CD59. Y CD59 es una proteína de membrana que en cuanto ve que se está formando este complejo MAC, aquí está el C5, C5B, C5B, C6, C7 que se sienta en la membrana, C8 que se sienta en la membrana y C9 que forma el cilindro. En el momento que nuestras células sienten que se está formando esto, entonces mueven hacia este sitio una proteína que está en la membrana que se llama CD59 y disocia la unión o no permite la formación de este cilindro. Simplemente no permite la formación. O si se está formando, se desprende. Llega el CD59 antes de que se forme el cilindro, cuando se están insertando los primeros componentes de C9, o definitivamente se asocia con el complejo C5B, 6, 7 y 8 y ya no permite la formación del cilindro. Hay un paso más anterior, una proteína que ya no es de membrana, sino que está en el plasma, que es una proteína que se conoce como S, proteína S. Vamos a llamarla mejor por su otro nombre, que es vitronectrina. ¿Por qué mejor por el otro nombre? Porque este nombre ahorita podría confundirse con la proteína de los coronavirus, la famosa proteína S, o la espícula. Bien, esta proteína que está aquí dibujada como un Pac-Man es una proteína que se une al C7. Es el primer componente que se inserta en la membrana. Entonces, en lugar de insertarse en la membrana C7, interactúa con la vitronectina y ya no permite esta proteína que el C7 se inserte en la membrana, por lo tanto ya no se forma el complejo de ataque a la membrana. Y así soluble como está, esto está libre, este complejo C5B, 6, 7 está libre, no se une a la membrana y asociado con la proteína S se hace susceptible a proteólisis. Entonces llegan proteasas y degradan este complejo. Ya dejó de ser peligroso. Y los pedacitos que se liberan, el C5A, C3A, C4A, son degradados por proteasas. Otro tipo de proteasas, por ejemplo, carboxipeptidasas. Estas carboxipeptidasas tienen afinidad por arginina o tienen reconocimiento a arginina. Las argininas en los grupos amino de todos los pedacitos que tienen actividad quimiotáctica son importantes para ser reconocidas por los receptores en las células. Lo que hacen las carboxipeptidasas, carboxipeptidasa N, B, R, lo que hacen es que le quitan la arginina terminal en el lado amino y entonces ya dejan de tener afinidad por el receptor y ya no tienen actividad quimiotáctica, ya no tienen actividad sobre los vasos sanguíneos y entonces
se acaba ese proceso de quimiotaxis y de inflamación. Bien, esto lo vamos a ver después, cuáles son las funciones del complemento y que su participación en procesos de daño, que es también muy importante, pero por lo pronto nos quede claro que el complemento lo que hace es, a través de varias formas, ayudarnos a eliminar intrusos microbianos, y no solamente microbianos, sino también propios que están siendo deformados. Se pueden unir a la superficie celular proteínas como estas que están dibujadas aquí, que podrían representar una molécula de C1Q, pero como estamos hablando de inmunidad innata, estas son proteínas que llamamos proteínas de inflamación, como la proteína C reactiva. Lo que hace la proteína C reactiva es también participar en la activación de complemento, pero simulando otra vía que no mencioné ahorita, porque tiene otro elemento importante del cual todavía no hablamos, que son los anticuerpos. Entonces, la proteína C reactiva puede activar el complemento a través de la vía que llamamos clásica. Así que no importa por dónde se active el complemento, al final lo que va a tener como consecuencia es que la partícula, digámosle bacteria, levadura, hongo, se recubre de esos componentes de complemento, C3b, C4b, que le fungen como opsoninas, es decir, al haber receptores en las células fagocíticas para estas moléculas C3b, C4b, facilitan su reconocimiento, su captación y su interiorización, que son muy importantes en el proceso de fagocitosis. Y al final, pues la ruptura celular formando los poros. Pero antes de eso, pues como están formando péptidos quimiotácticos, están llegando células fagocíticas que se van a comer a la partícula, y están llegando más componentes de complemento que van a incrementar el fenómeno, tanto el recubrimiento de partículas para que sean comidas más fácilmente, como la formación de agentes quimiotácticos que van a traer más células, van a abrir más los vasos sanguíneos, van a permitir la llegada de más componentes de complemento, de coagulación, de anticuerpos, y más llegada de células. Y toda esta acumulación de líquidos, componentes de complemento, de la coagulación, etcétera, y de células en conjunto, a esto es a lo que llamamos inflamación. Luego, entonces, el complemento sí tiene como función la lisis celular, pero es la última etapa de la activación de complemento. Y muchas veces no llegamos a esto, no se llega a la lisis. ¿Por qué? Porque las células son comidas. Las bacterias, las levaduras son comidas por las células fagocíticas y mueren dentro de la célula fagocítica, no mueren afuera. Lo cual es muy bueno, porque si esta célula muere por estallamiento, libera todo su contenido, pues entonces el contenido se libera y puede empezar a tener un componente peligroso que estemos liberando el interior de lo que hay en esta célula, porque se liberan, entre otras cosas, DNA. Y eso ya tiene un evento bastante nocivo. En una forma fisiológica, el complemento también ayuda a la eliminación de células muertas. El fenómeno de apoptosis, lo hemos mencionado varias veces en el curso de nuestras pláticas. La apoptosis es muy importante en el sistema inmunológico. ¿Se acuerdan? Dos órganos importantes donde la apoptosis es fundamental. ¿Se acuerdan de dos sitios donde la apoptosis es fundamental? Pregunta de examen. Estoy spoilereando el examen, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde es importantísima la apoptosis? Cuando había daños en el código genético. No. No cuándo, sino dónde, en qué sitio es importante la apoptosis. Tan importante que mueren el 90% de las células. En la piel. Mueren por otra razón. Se queratinizan las células.
En la diferenciación, ¿En dónde? en, Sí, importantísimo los fenómenos de diferenciación. ¿En dónde? en la sangre, Ahí es a donde menos ocurre. Antes de. Acuérdense, término clave, muere el 90% de las células. ¿Dónde se da la diferenciación? ¿Dónde se diferencian las células linfoides? Ánimas benditas del purgatorio. Es una pregunta típica de examen. en la fagocitosis, No, En la médula ósea. la médula ósea. ¿Y el otro sitio? en el timo. En el timo. En esos dos órganos, decíamos, aparecen montones de linfocitos. En la médula ósea ahí mismo se generan montones de linfocitos. Algunos de ellos reciben una señal que les indica que se tienen que diferenciar a linfocitos B, ahí mismo en la médula ósea. Pero de cada 100 células que reciben esa señal y que dicen, bueno, está bien, me voy a diferenciar al linfocito B, de cada 100 de esas células se mueren 90. Y en el timo originalmente no tiene linfocitos, llegan los linfocitos cuando ya se formaron en la médula ósea, llegan al timo y comienzan su proceso de diferenciación. Van recibiendo señales de las células del epitelio, de las células, los macrófagos, dendríticas, y en el camino también de cada 100 linfocitos en el timo que llegan ahí y empiezan el proceso de diferenciación hacia linfocitos T, se mueren 90 de cada 100. Y en el timo y en la médula ósea, esa muerte ocurre por apoptosis. ¿Qué le va a pasar a esa célula fagocítica, a esa célula que murió por apoptosis? No se puede quedar ahí. 1, 2, alguien la tiene que eliminar. 3, no es una célula que se vaya a reventar, porque si se revienta es peligrosísima, la vamos a ver más adelante, porque es muy peligroso que una célula se rompa, estalle, se necrotice. Y lo que va a pasar es que algunos componentes del complemento, por ejemplo, C3b, C4b, se van a unir a esta célula. En una célula viva, estos componentes que fungen como opsoninas van a ser eliminados, pero en una célula que ya murió por apoptosis, estos componentes no son eliminados, porque ya no funciona la membrana. Entonces, son opsoninas que ayudan a su reconocimiento por parte de células fagocíticas. O se le unen otras proteínas, como por ejemplo proteína C reactiva o el C1Q, otro componente del complemento, y también estos sirven para que sean reconocidas por receptores células fagocíticas, como los macrófagos. Y finalmente, otra cosa que le pasa a estas células es que expresan en el exterior lípidos que normalmente no lo son, que normalmente son lípidos de la cara interna de la membrana citoplásmica, y esto es lo que hace que sean reconocidos como una célula rara que hay que eliminar a través de los receptores que llamamos en algún momento receptores carroñeros o receptores Scavenger, que también le sirven a los macrófagos para reconocer células apoptóticas. El complemento tiene esta función para la eliminación de células apoptóticas. El problema es que si no regulamos adecuadamente la activación de complemento, entonces tenemos daño en células normales, porque no haya una buena regulación, porque la activación sea masiva en la superficie celular.
o que se generan señales proinflamatorias muy intensas que hacen que se empiecen a atacar células propias nuestras. Y eso pasa muy frecuentemente y muchas enfermedades se deben en buena parte, en buena medida, por lo menos en el daño, en el mecanismo de daño, a la activación de complemento. Si bien no necesariamente en el inicio de la enfermedad, sí, el mecanismo de daño de muchas enfermedades que vamos a ver más adelante, algunas de ellas autoinmunes, algunas de ellas infecciosas, se deben a la activación de complemento que pierde regulación o que se activa de manera exagerada. Y todas las células, ya esto lo vamos a ver más adelante cuando incluyamos en nuestro modelo a los anticuerpos, vamos a ver que también se activa una vía que llamamos la vía clásica, que empieza por otros componentes como C1Q, C1R y C1S, y todas las vías de activación, que la clásica y las dos que vimos en este momento, que son la de la alterna y la de la lectina, todas ellas se pueden activar simultáneamente sobre la misma célula. Así que pues la pobre célula está ahí más entretenida en estarse deshaciendo de componentes de complemento que en otra cosa, y esto pues finalmente es lo que termina por eliminar a nuestras células. Entonces el complemento es un elemento inmunológico muy importante en la eliminación de partículas y en la promoción de la inflamación, que es lo que hacen. Y esto vamos a ver también después cómo es que algunos componentes de complemento participan en la activación de linfocitos T y también de manera muy importante en la activación de linfocitos B. Más importante en linfocitos B que en T. A lo mejor no podemos platicar de esto, pero sí nos quede claro que el complemento participa en la activación de los linfocitos, tanto T como B. Ahora, en la activación del complemento se van generando algunos componentes, por ejemplo, el pedazo de C2 que se desprende, aquí está como C2B, bueno, pongámoslo C2A, que es el péptido chiquito, provoca edema, es decir, acumulación de líquidos en los tejidos. ¿Por qué? Porque actúa sobre los vasos sanguíneos, sobre las uniones de las células endoteliales en los vasos sanguíneos, permite la salida de líquidos, eso lo llamamos edema. El C3A es un componente que, aparte de ser quimiotáctico, se une a células cebadas, y las células cebadas, cuando reciben a C3A a través de su receptor para C3A, liberan el contenido de los gránulos, que son que es un montón de elementos que promueven la inflamación. El C3b, que se une covalentemente a la membrana, pues es una opsonina, favorece la endocitosis, el reconocimiento por células fagocíticas. C4a también puede fungir como anafilatoxina, es decir, se une a células cebadas, activa y promueve la liberación de componentes de las células cebadas, que muchos de ellos son quimiotácticos, son inflamatorios en general. Y se les conoce tanto a C3A como a C4A como a anafilatoxina. Guarden el nombrecito por ahí, o lo vamos a ver más adelante. No es propiamente que sea una toxina, sino se le llamó así porque promueve una serie de eventos que se parecen a la anafilaxia, que es uno de los nombres que se les da a las reacciones alérgicas o a las reacciones de hipersensibilidad. Vamos a tener una práctica de ello más adelante. C4b también funge como opsonina, igual que C3b, es decir, también favorece el reconocimiento por células fagocíticas. C5a es un factor quimiotáctico muy potente para polimorfos nucleares, neutrófilos, monocitos, un poquito más adelante para linfocitos. El C5b, 6, 7, todavía está flotando encima de las células, todavía no se inserta en la membrana hasta que llega a C8. Puede fungir también como quimiotáctico. Y dice aquí, ataca otras membranas. El hecho de que esté soluble, de que C5b, 6 y 7 esté soluble, es decir, no está unido a ninguna membrana hasta que llega a C8, y ya C8 es el primero que se mete a la membrana, de hecho desde C7, pero se establece más con C8. Este complejo se puede unir a la membrana, o lo deseable es que se inserte en la membrana sobre la cual se está activando el complemento, porque esta es la que está causando daño. Pero si esto flota y se aleja tantito, puede unirse a otra célula que está junto a esta otra, la célula vecina.
o puede migrar hacia acá y se une a esta otra célula vecina. Células vecinas que no tienen absolutamente nada que ver con esta, que está infectada o que es la que inició la activación de complemento. Entonces se puede unir el C5b67 a esta membrana sana, y no se une, se inserta, que es diferente. Se intercala entre los lípidos, eso es inserción. El C4b se une a la membrana, o sea, nada más por un enlace químico con la cara externa de las membranas o de las paredes, con eso se asocia. Bueno, y entonces al insertarse en las células vecinas que no tienen nada que ver, puede promover también la lisis de estas células vecinas. Ya esto le llamamos lisis reactiva. La lisis de las células vecinas vecinas a aquella en la cual se inició la activación de complemento. A veces es sano que mueran estas células, pero si esto se extiende un poco más allá, puede llegar a ser la base de lesiones muy, muy importantes. Entonces, a manera de monitos, así es como funge el C5A, como un quimiotáctico, activa los neutrófilos, promueve su adhesión a las membranas de los vasos sanguíneos, su salida, la liberación de los gránulos lisosomales, si no se puede comer polimorfo nuclear a la célula que tiene adheridas las opsoninas, etc. Bien, y en los monocitos, pues no solo los atrae, sino que además induce la producción de citocinas proinflamatorias, como interleucina 1, interleucina 6, que ya hablamos hace rato, su papel en la inflamación, en la inducción de fiebre, etc. Y en el caso de las células cebadas, que son células que tienen gránulos muy prominentes en el citoplasma, estas células cebadas también tienen receptores para tipo CR3, CR4, con lo que les ayudan a reconocer patógenos que tienen opsoninas a su alrededor. Pero lo que en este esquema importa es esto, que estas células tienen receptores C3A para C3A y para C5A. Y cuando se unen C3A y C5 a sus respectivos receptores, promueven la liberación de los gránulos. Y estos gránulos tienen, entre otras cosas, histamina. La histamina promueve la contracción de músculo liso. Esto debieron haberlo visto seguramente en algún curso de fisiología, que nuestras células, sobre todo las células musculares, tienen dos tipos de receptores para histamina, receptores H1, receptores H2. Son mutuamente antagónicos. Los receptores H1 promueven la contracción del músculo, pero particularmente del músculo liso. Se contrae el músculo liso. Y esa contracción es espasmódica porque ahora la histamina llega a los receptores H2 y esta unión favorece la relajación del músculo liso. Entonces, llega histamina al receptor H1, contrae el músculo liso. Ahora llega al receptor H2, relaja el músculo liso. Entonces, esta contracción es así, espasmódica. Se contrae muy intensamente el músculo liso. Contraído un pequeño lapso, pero después se libera, se relaja. Otro componente que tienen los gránulos de las células cebadas es la heparina, que en el laboratorio usamos como anticoagulante, pero que en realidad es un polisacárido sulfatado que activa otro conjunto de proteínas, más bien de aminas, que tienen función proinflamatoria, que son las ciminas, y también participa en la activación de complemento. Otro componente que tienen las células cebadas en los gránulos, el factor quimiotáctico de eosinófilos, que es un quimiotáctico, por supuesto, para eosinófilos, una célula muy importante en los fenómenos inflamatorios, en la regulación de fenómenos inflamatorios. E inmediatamente estas células, además de liberar estos componentes, principalmente, empiezan a sintetizar estos conjuntos de componentes, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos y factores activadores de plaquetas. Prostaglandinas, compuestos que se llaman así porque se descubrieron precisamente en la glándula próstata. Los leucotrienos
llamados así porque se encontraron en los leucocitos originalmente y se caracterizan por ser moléculas que tienen triples, dobles ligaduras. Y los tromboxanos, por haberse encontrado originalmente en las plaquetas, también llamados trombocitos. Bien, ¿qué es lo que hacen estos compuestos? Las prostaglandinas son promotores de inflamación. Los leucotrienos son quimiotácticos y promueven la contracción del músculo liso. Y los tromboxanos promueven la agregación de plaquetas, igual que el factor activador de plaquetas. El problema es que cuando las plaquetas se activan, también liberan un montón de componentes de componentes que promueven la inflamación. Este grupo de moléculas, prostaglandinas, denominadas como PGs, PGI2, PGF2, PGD2, PG2, etc. Los tromboxanos denominados TX, TXA, TXB, derivan de una ruta metabólica a partir de un ácido graso, de un lípido de membrana, de un fosfolípido de la membrana, que se metaboliza a través de un ciclo enzimático que se conoce como la ruta de las ciclooxigenas. El mismo fosfolípido, uno de sus ácidos grasos unidos a este fosfolípido, que es el ácido araquidónico, se libera y se metaboliza a través de otra ruta enzimática que se conoce como la ruta de las lipooxigenas y que da lugar a los leucotrienos, que los denominamos como LT, leucotrienos C4, D4, E4. Y cada uno de ellos tiene funciones que son particulares o que incluso se comparten. Por ejemplo, PGI2 es una prostaglandina que amplifica el diámetro de los vasos sanguíneos, incrementa el dolor, es un hiperalgésico, incrementa la sensación de dolor e inhibe la agregación plaquetaria. Pero por el otro lado tenemos en la misma ruta, a partir del mismo sustrato que es el ácido araquidónico, la formación de tromboxano, como el TXA2, que es un factor trombótico que promueve la formación de trombos, es decir, de pequeños coagulitos. Y contrario a la activación de la función del PGI2, que es un vasodilatador, incrementa el diámetro de los vasos sanguíneos, el tromboxano A2 es un vasoconstrictor, disminuye la luz, el diámetro de los vasos sanguíneos. Y esto es problemático porque el flujo de sangre sigue siendo el mismo, nada más que ahora el mismo volumen de sangre que tiene que pasar por un tubo más delgado. Y eso va haciendo presión muy importante sobre los vasos sanguíneos, muy importante. Prostaglandina E2 es broncoconstrictor, es decir, actúa sobre el músculo liso en pulmones. Y al ser broncoconstrictor, contrae los bronquiolos y los mantiene contraídos, lo que dificulta el intercambio gaseoso. También tiene acción sobre algunos músculos, como el miometrio. El PGD2 inhibe la activación de plaquetas, pero por acá tenemos un aumentador de la activación de plaquetas, el tromboxano. Es otro vasodilatador, otro componente que incrementa el diámetro de los vasos sanguíneos, lo mismo que PG2, y además promueve el dolor. Y es importante todo esto, la acción de todos estos compuestos, sobre todo el TXA2, porque pues al formar trombos está formando coágulos en los vasos sanguíneos y estos coágulos pueden empezar a crecer. Un pequeño coagulito que se forme, un trombito, un trombo, empieza a ser fuente de agregación de más plaquetas y más componentes del coágulo, la fibrina sobre todo. Y esto puede crecer tanto que se tapan los vasos sanguíneos pequeños y luego los vasos sanguíneos grandotes. Es una de las razones por las cuales se le prescribe a la gente tomar. Esta actividad sobre los vasos sanguíneos que incrementa la presión arterial, muy importante, tiene que ser controlada. Y como estos eventos a largo plazo pueden causar daño en sitios como el corazón o el riñón, sitios donde hay gran presión vascular, entonces es que se le recomienda a la gente que se tome su aspirinita, media aspirina al día,
que no es otra cosa más que ácido acetilsalicílico, y este componente, este fármaco, la aspirina, actúa sobre la ciclooxigenasa, inhibe la acción de la ciclooxigenasa, y al inhibir la acción de la ciclooxigenasa, entonces no se forman las prostaglandinas que tienen acción muy importante sobre los vasos sanguíneos, la famosa COX de ciclooxigenasa. Bueno, y del lado de la lipoxigenasa, lo que se forman son leucotrienos, que aparte de que son quimiotácticos muy importantes, también tienen actividad muy importante sobre músculo liso en sitios como los pulmones, como el intestino, y promueven la contracción del músculo liso. Y esa es la razón, entre otras cosas, de los cuadros asmáticos, donde el paciente siente que le falta aire, necesita más aire para oxigenar bien. ¿Por qué? Porque al estar contraídos los bronquios, no hay este movimiento que facilita el intercambio gaseoso, la liberación de CO2 y la toma de oxígeno ambiental. Bueno, esto es lo que es los que llamamos derivados del ácido araquidónico, que son las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Muy bien. Hay deficiencias de complemento que están asociadas con algunas enfermedades, pero eso no es algo que nos interese en este momento. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios. No, profe. Ok. Entonces, todo bien, todo en orden. Sí, profe, hasta ahorita sí.